señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Torres, Jiménez, Saavedra, Silver, Venegas y Walker, y de las diputadas señoras Cariola, Castillo, Sepúlveda, Doña Alejandra y Yomans, que modifica el Código del Trabajo para consagrar la irrenunciabilidad de la cláusula de reserva de acciones del trabajador en el finiquito, correspondiente al boletín número 13.561-13. Oficio de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, a través de la cual remite respuesta a oficio número 175 de la Comisión e informa sobre las medidas de contingencia que ha tomado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en favor de las mujeres trabajadoras con el propósito de mejorar la vida laboral y familiar de aquellas, en el marco de la emergencia sanitaria producto del COVID-19. Nota de la jefa de bancada de la UDI, por medio de la cual comunica que en la sesión del día de hoy el diputado Guillermo Ramírez será reemplazado por el diputado señor Iván Orambuena. Y por último, señor presidente, carta de la señora Fabiola Berríos, coordinadora de la plataforma Junta en Acción, mediante la cual remite documento denominado Autonomía Económica de las Mujeres en Chile, Avances, Desafíos y Propuestas, preparado en el marco de la plataforma Juntas en Acción, iniciativa de la comunidad Mujer y Corporación Humanas, con el apoyo de la Unión Europea. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Nada. Ok. El acta de la sesión número 150 se da por aprobada y el acta de la sesión número 151 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Varios. Se ofrece la palabra. La diputada Sepúlveda. Diputada Sepúlveda, pido la palabra. Sí, ahí le estoy dando el... ¿Sí? Sí. Muchas gracias. ¿Está bien? Se escucha. Ya. Bueno, un saludo a todos los que están ahí en la sala y a los que están en forma telemática. La semana pasada hice uso también de la palabra en puntos varios en relación a una persona, ¿no es cierto?, que es desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del contagio, había sido sometido a una cuarentena y también posteriormente a un examen de PCR, y con las complicaciones que en ese minuto llevaba 15 días con que no se había resuelto el tema en relación a el resultado. Bueno, han pasado ya 23 días. El día de hoy tampoco se ha resuelto lo que tiene que ver con este tema, y algunos me acusaban de que esto era una casuística, ¿no es cierto?, que era una sola persona, que no correspondía. Bueno, en la región de O'Higgins tenemos 800 casos con este mismo problema. Y además con las complicaciones laborales que esto significa, se ha tenido que extender la licencia médica y ha resultado bastante engorroso también todo el sistema, ¿no es cierto?, para las licencias médicas, incluso con errores reiterativos. Por eso, presidente, insistir en el oficio, yo no sé si habrá llegado alguna respuesta en relación a esto, insistir en el oficio de saber, ¿no es cierto?, el número de personas, por lo menos en la región de O'Higgins. Yo no sé si habrá algún otro diputada que se interese en saber qué es lo que está ocurriendo en su región, pero por lo menos sí en la región de O'Higgins, donde hemos tenido un retraso en relación a esto. Imagínense, 23 días en este confinamiento, todavía esa persona no puede salir, porque si sale a la calle y se digita su RUT, ¿no es cierto?, va a aparecer que él debería estar en cuarentena esperando su PCR, con las consiguientes complicaciones familiares, con las consiguientes complicaciones desde el punto de vista, ¿no es cierto?, social también, que conlleva este contagio, y también con las complicaciones desde el punto de vista laboral, presidente. Entonces, saber la trazabilidad, qué es lo que ha ocurrido, cuáles los tiempos que se están demorando los laboratorios, para poder, ¿no es cierto?, en la región de O'Higgins por lo menos saber qué es lo que está ocurriendo con estos casos de toma de muestras. Eso, presidente. Diputada Sepúlveda, me piden al mismo tiempo que el oficio no fue enviado porque quedaron pendientes unos datos. Sugiero que si usted los tiene, los haga llegar hoy o mañana para hacer el respectivo oficio en este caso usted está pidiendo al Ministerio del Trabajo. Si la Secretaría ya me puede enviar un WhatsApp, puede enviarle
exactamente el caso y Inmediato también la le van a enviar información de prensa en relación a los casos. Ok, ya. Porque se necesitan los datos de los incumbentes para oficiar en términos pertinentes. Eso. Diputado Barros. No, sí está bien, sí, sí, pero para hacer el oficio, para tener la respuesta y el ejercicio de la fiscalización, se necesitan los antecedentes. No, de nada, usted. Diputado Barro, usted solicitó la palabra. Gracias, presidente. ¿No? ¿Me oye ahí o no? Sí, Ahí sí, sí. fuerte y claro. No, solamente la sesión anterior, la diputada Sepúlveda hizo exactamente lo mismo. Y si vamos a dedicar la sesión nuevamente, que son cortas en general, a temas específicos de una persona, no podemos volver locos. Yo lo que le pido a la diputada Sepúlveda es que por favor haga uso también de su rol parlamentario respecto de las autoridades propias de su región, que son las mías también. Yo supongo que la doctora Marcela Sabando podrá dar respuesta como CNM Salud a un llamado telefónico, pero evitar ocupar estas comisiones para efectos de la casuística y de un caso aislado, que pueden ser muchos, pero que ni siquiera han sido posible dar los antecedentes de uno. Entonces, yo si quiere le mando por celular a la diputada el teléfono de la Seremi de Salud de la región, perfecto, y que hagamos las llamadas telefónicas correspondientes y nos evitemos este proceso burocrático de tener que enviar oficios de comisiones y de ahí al sistema centralizado. Si vamos a resolver los casos, hagámoslo de una, informemos bien, y por eso es que la semana pasada el diputado Melero, creo, intentó y no dio la unanimidad para que esto fuese un asunto de la comisión, sino que cada parlamentario tiene, por lo pronto, a partir de sus facultades, la posibilidad de enviar oficios particulares a quien le corresponda y para efecto de ser solucionado. Eso nomás, presidente, gracias. Gracias. Bueno, tiene también la facultad del diputado de pedirlo Por oficio vía la Cámara. Lo que pasa es que los tiempos son acotados, pero tratemos todos de circunscribirlo al debate porque el que se convoca. Tiene la palabra el diputado Zaguerba. Sí, presidente, solamente pedirle un oficio porque para la dirección del trabajo, considerando que en esta época, si bien la actividad agrícola ha ido disminuyendo, sí hay un sector que se está en trabajo intenso, en plantaciones básicamente, y nos están consultando mucho respecto de cómo es el procedimiento sanitario. Por cuestiones obvias, se están trasladando en micros de distinta manera para poder llegar a sus lugares de trabajo, muchas veces, ¿cierto?, en estos buses especiales para ellos, acopiados en más de 30 personas. Entonces sería bueno que se oficiara a la Dirección del Trabajo en Ñuble para que se fiscalice el trato que están recibiendo los temporeros y qué determinaciones han tomado, porque nosotros dimos a conocer esta situación ya hace varias semanas y ojalá que nos informaran cuáles son las medidas sanitarias que se van a tomar respecto a estos trabajadores, que la mayoría son temporeros en este tiempo de plantaciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Alguien más? ¿Diputada? Diputada Sepúlveda. Active el audio. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, decir solo que yo me comuniqué ya en reiteradas ocasiones con la Seremía de Salud, que es una gestión que he hecho permanentemente, y que lamentablemente no hemos recibido respuesta. Y lo que quiero decir es que esto no es un caso aislado, por eso lo que quiero mencionar, no es un caso aislado, tenemos 800 casos en esta complejidad. Entonces yo solo lamento que no quieran dar la unanimidad para ver este problema, que además es de una región y yo creo que a lo mejor se puede estar repitiendo en otras. 23 días, ¿no es cierto? 23 días es una situación muy compleja. Eso, presidente. No, si no es con unanimidad, el oficio usted lo manda y lo que necesitamos son los para enviarlo. Presidente, yo lo dejé la semana pasada con nombre y apellido. Con nombre y apellido, incluyendo que es una reserva sin duda, pero la persona, ¿no es cierto?, me dio la autorización. Eso, presidente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, avanzamos entonces a la orden del día y para la sesión de hoy están convocados a la audiencia
En primer término, el señor Roberto Ollarse Gallegos, presidente de la Federación de Asociación de Funcionarios de los Departamentos de la Administración de Educación Municipal de Ñuble. Está ingresando. ¿Dónde está? Don Roberto. Ahí está. Don Roberto. Hola, buenas tardes, Roberto Yarse por acá. Un gusto, don Roberto. Lo acabo de presentar. Soy el presidente Circunstancial de la comisión, Gastón Saavedra, diputado. Y tiene la palabra para que usted exponga la situación que usted ha pedido, por la que ha pedido la audiencia. Ok. Honorable diputado, presidente de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Chile. En realidad yo tenía anotada a la señora Yael Yomas, pero me parece que es el señor Gastón Saavedra, que lo subroga. Mi saludo para él y a los honorables diputados y diputadas que son los miembros de la Comisión del Trabajo. Chile vive un momento histórico al proceder a establecer un nuevo sistema de administración educacional autónomo que permite desarrollar la educación de mejor forma. Ante este proceso nos sumamos. Sin embargo, actualmente, al aplicar la ley 21040, se provoca un masivo despido de los trabajadores que laboran en la Administración Municipal de la Educación, sea de la forma de corporación educacional, municipal, Departamento de Educación Municipal o Departamento de Administración de Educación Municipal. Tales despidos se concretan al instante del traspaso desde el servicio municipal al nuevo servicio local de educación pública, sin afectar a los profesores ni a los asistentes de la educación, cuyas dotaciones pasan al nuevo ente administrador, manteniendo sus remuneraciones y estabilidad en el empleo, legalizándose Háblale poco, que sepa que no lo estamos escuchando. Don Roberto, no lo estamos escuchando. Yo creo que se le puede haber caído a él su internet. Sí. ¿No le puedes hablar por teléfono? No. ¿Tú puedes ingresar también Juan Díaz. Sí, Juan. Un poquito de paciencia, a ver si vuelve. Ahí está Juan. Ahí está volviendo. Presidente, yo le presto ropa aquí. Póngale nomás. Muy bien. Siga, presidente. ¿Ahora sí? Siga, presidente nomás. Ya, ok. Bueno, muchos minimizan esta situación dando cuenta que la ley en comento contempla un sistema concursal cerrado para los funcionarios de los distintos servicios de administración educacional municipal. Pero, como les decía, dicho concurso se constituye en la primera injusticia, ya que ni los profesores ni los asistentes de la educación van a concurso alguno. A ellos derechamente la ley les consagra su inmediato traspaso al nuevo servicio local de educación pública, en tanto que se consagra una abierta discriminación con los funcionarios de los sistemas de administración educacional municipal, obligándolos a un concurso que a la vez es discriminador e inequitativo. No es justo en los hechos con el sector de los trabajadores a los cuales se les quita su fuente laboral sin miramiento alguno. Ello no opta a que nuestra federación está por la desmunicipalización, pero obviamente sin despidos. A nuestro juicio, esta es una ley nefasta, que solo se condice con el Chile previo al 18 de octubre del año 2019, provocando un grave y aprobioso daño al trabajador que por causas no imputables a su responsabilidad resulta desvinculado. Podemos ejemplificar con el caso de la instalación del flamante Servicio Local de Educación Pública denominado Andalien Sur, que comprende a los colegas de los DAEN de las municipalidades de Concepción, Chihuayante, Hualqui y Florida.
que de su votación total de 217 funcionarios, tan solo 12 tuvieron continuidad laboral vía concurso. En nuestro caso, al instalarse los respectivos servicios locales de educación pública en nuestra región de Ñuble, de los actuales 600 trabajadores y siguiendo con la injusticia de los concursos, no más de 36 conseguirían continuidad laboral en los nuevos servicios, quedando una devastación total en más de 560 trabajadores ñublencinos sin trabajo. Suerte similar correrán nuestros vecinos en Los Ángeles, que al instalarse un servicio local de educación pública en su zona, de los aproximadamente 450 funcionarios, tan solo 12 tendrán la anhelada continuidad laboral, dejando una verdadera masacre laboral la implementación de esta ley en el sector de los funcionarios de los DAEN. A medida que esta ley sigue dañando a los trabajadores de los DAEN, hemos reaccionado, agrupándonos tanto en el nivel local, regional y nacional, a través de una coordinadora que nos une en todo Chile. Es por ello que solicitamos respetuosamente a esta comisión, primero, tomar acuerdo e impulsar una petición al Ejecutivo de modificar la ley 21040 para que los trabajadores que actualmente se desempeñan en los sistemas de administración educacional municipal, sea a la forma de corporación educacional municipal, departamento de educación municipal o departamento de administración de educación municipal, recibamos el mismo trato que los profesores y los asistentes de la educación, y así, al momento del traspaso, no pierdan su empleo. 2. Convocar a los ministros de las carteras de Educación, Trabajo y Economía a efecto de conocer sus apreciaciones respecto del grave daño que provoca esta ley al momento del traspaso, dando cuenta de las medidas efectivas de mitigación que han adoptado o que adoptarán ante estos masivos despidos. Tercero, requerir la instalación de una mesa nacional a la ministra del Trabajo a efecto de generar condiciones para la reinserción laboral de aquellos trabajadores que se ven enfrentados a este proceso injusto de desvinculación. Honorable presidente, por su digno intermedio, le pido se permita dirigirse a esta comisión a mi colega, secretario general de la Federación, Juan Díaz, a objeto de continuar con nuestra exposición en su segunda parte. Juan tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Una ley injusta no es ley. Este aforismo expresa el fundamento que sustentamos al momento de alzar nuestra voz en contra de procesos que se revisten de justicia, pero que en realidad consagran un Estado abusivo. En la especie, tenemos la dictación de la ley de la nueva educación pública, que en síntesis importa la desmunicipalización del servicio de educación y un grado de mayor concentración en su administración por parte de un nuevo servicio creado al efecto. Esto, en lo que atañe a los trabajadores de los sistemas existentes de administración educacional municipal, les plantea un grave perjuicio, ya que los constituye en el único sector de trabajadores de la educación municipal que al momento del traspaso son gravemente afectados en su derecho a la estabilidad del empleo y derechamente en el orden del 96% pierden su fuente laboral, transformándose dicha norma en una inmoralidad. De buena fe, creemos en el Estado, como aquella entidad que en su conjunto socorre y protege, en especial a los más débiles. En suma, creemos en un Estado benefactor que no nos dañará, ni por tanto abusará de nosotros, ni como ciudadanos, ni menos como sus trabajadores. Y es por ello que en dicho sentido consideramos inmoral estar frente a un Estado que abusa de su poder coercitivo que le otorga esta ley, cuando dicha ley es injusta, como acontece en la especie. El abuso de este Estado que dicta y aplica una ley que nos quita el empleo, que nos impide seguir trabajando en lo que hemos hecho por muchos años, partiendo de supuestos falaces, debe ser corregido. Nada se ha aprobado debidamente respecto de nuestra eventual incapacidad o incompetencia laboral. Ninguno de los colegas desvinculados, ni de los que masivamente serán despedidos invocando esta ley, ha sido sentenciado en proceso sumarial alguno que legítimamente determine y pruebe su desidia, flojera o incumplimiento de deberes. Simplemente dicen que se debe profesionalizar el servicio y no han probado jamás nuestra carencia de condiciones para el desempeño del trabajo que realizamos.
El reciente 25 de mayo, el presidente Piñera dio un mensaje en el que expresó, abro comillas, estamos absolutamente convencidos que luchar por proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, por proteger los empleos de los trabajadores y los ingresos de las familias, merece un gran acuerdo nacional, cierro comillas. Y explicitó 5 ejes, en el que el tercero, abro comillas, un plan para proteger los empleos, los sueldos, los ingresos y las empresas, cierro comillas. Confiamos, distinguidos diputados, y esperamos que efectivamente se unan las voluntades y terminen con esta ley abusiva, inmoral e injusta, que solo ha traído desolación y desempleo a los y las trabajadoras de los DAEM de Chile. Este proceso discriminatorio niega igualdad de oportunidad a los trabajadores funcionarios de los DAEM en 2 aspectos trascendentales. Primero, dispone discriminatoriamente la incorporación a una planta vía concurso. Esta primera discriminación que efectúa el Estado de Chile, ya que a los demás trabajadores funcionarios del Sistema Municipal de Servicio Educacional les franquea libremente su traspaso al respectivo Servicio Local de Educación Pública, mientras que a los trabajadores funcionarios de los DAEM les impone condición previa de postulación vía concurso. Segunda discriminación, esta es respecto de la cantidad de cargos que se dispone a entregar a los trabajadores funcionarios de los DAEM vía concurso, ya que es muy inferior a la cantidad de funcionarios que laboran efectivamente en los DAEM, a diferencia de los demás trabajadores funcionarios del sistema de educación municipal, entiéndase, profesores y asistentes de la educación, que en conjunto con franquear libremente su traspaso, aquello es respecto del total de quienes laboran en el sistema municipal educacional al momento de dicho traspaso. En esencia, con ambas discriminaciones se consagra una ley injusta propia de un Estado abusivo. Además, el mentado Servicio Local de Educación Pública, con su denominación, llama a engaño, estimados diputados, ya que de local no tiene nada. No es verdad que se ubique en cada comuna, sino que instala una sola administración en una de las comunas, condenando a los alumnos, apoderados, profesores, asistentes de la educación y comunidades de las demás comunas a entenderse con una administración que se ausenta físicamente del resto del territorio. Por tanto, el término local resulta falaz en cuanto a que se encuentra en todas las cabeceras de comuna que comprende dicho servicio. Importa destacar este hecho, ya que al lograr, con el apoyo de ustedes, la continuidad laboral de nuestros representados, adicionalmente proponemos mantener una dotación administrativa en cada cabecera de comuna, generando de dicha forma un contacto efectivo y cercano entre el usuario y el sistema de administración. Ello es plenamente factible, ya que la ley considera, si bien en términos voluntarios, la instalación de oficinas comunales, por lo que habría que establecer tales oficinas con carácter de obligatorio en dicha ley. En un Chile justo no es exigible moralmente aceptar leyes injustas, leyes que provocan desempleo, leyes discriminatorias. En un Chile justo debemos vivir en paz social, sin miedo a corregir los errores. Gracias, distinguidos diputados, por la especial deferencia que han tenido de escuchar este planteamiento de los trabajadores de los DAEM de Ñuble, que asociados a la Coordinadora Nacional alzamos la voz y proponemos un trabajo en equipo en favor de todos los trabajadores de los DAEM de Chile. Muchas gracias. Gracias, estimado. Me ha pedido la palabra el diputado Frank Sábolo. Gracias, presidente. Bueno, yo le agradezco mucho a Roberto y a don Juan Díaz que exprese esta inquietud, presidente, porque si bien en Ñuble son alrededor de 600 trabajadores que están complicados con esta determinación de la ley 21.040, en Chile son casi 11.000 trabajadores que se van a ver afectados. Entonces, si bien paulatinamente se ha ido implementando, ya estamos viendo los efectos negativos en los trabajadores y en el destino que ellos han tenido. Nosotros y tuvimos una reunión, este mismo grupo tuvo una reunión con el ministro de Educación hace unos días justamente para plantearle la necesidad de hacer una mesa de trabajo para ver cómo reconvertimos y cómo insertamos a estos trabajadores que llevan años en estos DAEM prestando un servicio, cierto, en cada uno de los colegios.
y en cada una de las comunas, y por lo tanto necesitamos que ellos no pierdan su fuente laboral hoy día más que nunca. Por lo tanto, lo que nosotros le queremos pedir, presidente, y a la comisión, es que los oficios que se han pedido aquí en esta comisión a través del presidente don Roberto Yarse se puedan hacer llegar tanto al ministro de Educación como a la ministra del Trabajo para instaurar mesas de trabajo y poder ir implementando medidas efectivas para que los trabajadores de los DAEM de Chile, que vuelvo a repetir, podrían ser 11.000 trabajadores que pierdan su fuente laboral, pudieran finalmente reinsertarse en estos nuevos servicios locales de educación que la reforma, cierto, que se aprobó hace unos años atrás, hoy día en curso, puede traer como consecuencia, lamentablemente, que muchos trabajadores queden sin fuente laboral, sin ninguna explicación. Y yo comparto el criterio de Juan Díaz en el sentido de que yo no sé cómo la ley quedó de esta manera, discriminando a un grupo de trabajadores, considerando que a los profesores sí se les considera, a los asistentes de la educación de igual manera, pero a los trabajadores de los DAEM se deja abiertamente afuera. Así que yo le pido a la comisión y le pido a usted, presidente, que ojalá estos oficios se puedan hacer llegar a la brevedad y podamos empezar a trabajar para cuando llegue la hora de la implementación de la ley, efectivamente tengamos un resultado positivo para los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra si alguna diputado o diputada pudiera hacer alguna intervención. Diputado Melero. ¿Está activado, diputado? Presidente, la verdad que los dirigentes nos recrean una ley que ya pasó, estamos más de 2 años, ¿no? Y este fue un proyecto de ley muy ampliamente consensuado y aprobado por el Congreso. Yo creo que todos los que estaban en la mesa lo aprobamos, salvo los diputados nuevos. Fue un proyecto de ley del gobierno de la presidenta Bachelet en el marco de su programa de gobierno de la desmunicipalización. Obviamente lo vio en la Comisión de Educación, también lo vimos en la Comisión de Hacienda, pero yo ahí a los dirigentes recuerdo que en su momento las organizaciones de ustedes plantearon una serie de aspectos que poco a poco se fueron acogiendo hasta que se llegó a un acuerdo en materia del tratamiento que iban a tener estos servicios que se traspasaban desde los municipios a los servicios locales de educación, se contemplaron los resguardos, en fin. Entonces, me cuesta entender, primero, si ustedes me pueden explicar si hay cosas acordadas o que quedaron en la ley que no se están respetando. Me preocupa que ustedes digan que esta es una mala ley cuando fue aprobada desde un gobierno socialista que tenía una visión y un compromiso con desmunicipalizar, que hoy día se cuestione tan fuertemente y que generó un amplio apoyo en el Congreso, producto además de un trabajo de mucha participación de las organizaciones de los distintos estamentos que se estaban traspasando. Entonces, un poco, ¿qué ha pasado que hoy día los lleva a este diagnóstico tan negativo que hace 2 años atrás había un gran consenso que era una buena ley? Gracias, presidente. ¿Alguna intervención de algún señor o señora diputado? Si no es así, le ofrezco la palabra a usted, don Roberto, y de ahí tomamos el acuerdo para los oficios. La verdad es que cuando esta ley, como bien dice el diputado señor Melero, empezamos con todas las conversaciones en el gobierno anterior, siempre se nos dijo de que a lo menos un 40% de los funcionarios DAEM iban a quedar sin empleo. Y por ahí se ofrecían algunas instancias para poder prever eso, que tenía que ver con que los que quedaran sin trabajo podían continuar trabajando en los municipios, cosa que es bastante poco probable ya que los municipios están llenos de personas. Siempre se nos dijo que el 40% de las personas iban a quedar sin trabajo, y a lo cual nosotros teníamos ciertas dudas. El problema es que en el transcurso del tiempo, y así como se han ido instalando los servicios locales, la verdad es que ha sido lo que nosotros decimos, una masacre. Cuando en una parte ejemplificábamos, por ejemplo, con Concepción, de 217, continúan trabajando 12. En Arica, en el servicio local de educación El Chinchorro, eran 145 y quedaron trabajando 8. Entonces, se ha llamado muy poca gente a concurso. La verdad, han pasado una serie de cosas
que lo que hace es tener una realidad que es la que nosotros estamos exponiendo hoy día, independiente de lo que nos puedan haber dicho en el gobierno anterior. Nosotros lo que estamos constatando es lo que está pasando. Antes de la instalación de los servicios locales, nos imaginábamos que esto no iba a ser muy bueno, pero la verdad que ahora que se están instalando, estamos absolutamente preocupados. Y obviamente en Ñuble, yo que soy el presidente de la Federación de Ñuble, es una región donde estamos perfectamente organizadas, todas las comunas de Ñuble, y como falta aún para que los servicios locales lleguen aquí, nosotros no queremos que nos pase lo que sí ha pasado en otras regiones. Queremos conversar con ustedes, conversar con las autoridades que tienen competencia en el tema, de tal forma de prever lo que para nosotros sería un desastre. Bueno, gracias, doctor. La verdad es que yo conozco el caso que usted menciona de Concepción, Chihuayán, Tehualqui y Florida, en donde efectivamente pasa lo que usted ha mencionado. Entonces, quiero someter a consideración de la comisión la presentación de estos dos oficios, tanto al Ministerio del Trabajo como al Ministerio de Educación, en la búsqueda de instalar un espacio de conversación y búsqueda de acuerdos para encontrar un camino de solución a la situación de desempleo que se produce una vez que se conforman las respectivas servicios locales de educación respecto a los trabajadores, los DAEM, que es donde se está produciendo la situación anómala para los trabajadores que allí pertenecían o pertenecen durante muchos años a estos servicios. ¿Acuerdo sobre eso? Acordado. ¿Algo que acotar usted, diputada Sepúlveda? Solo a favor. Ay. Ya, ok. Estamos. Muchas gracias, don Roberto, y también a su acompañante, Juan. Gracias a usted, señor presidente. Muy amable. En segundo término, está convocado para hacer uso de la palabra al presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de ENAP Refinería Bío Bío, el señor Iván Montes Correa. Entiendo que también hay y Rodrigo Cifuentes del Sindicato Interempresa de Funcionarios también. Están ingresando. Y ahora los puede escuchar. ¿Cuántos Cifuentes? Rodrigo Cifuentes. Ya. Iván Montes. Don Iván Montes. Ahí está don Iván. Está escuchando. Empezamos por don Iván Montes Correa, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de ENAP Refinería Bío Bío, quien tiene el tiempo para hacer la exposición. Don Iván, active el audio, por favor. Ahí está, ok. Bueno. ¿Se escucha bien? Don Iván. Sí, ya. Se escucha bien. Buenas tardes a todos. Gracias por atender nuestra solicitud y agradecer al diputado Saavedra por habernos gestionado la invitación. Bueno, me presento, yo soy Iván Montes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Refinería Bío Bío de ENAP, y a mi espalda está la directiva con la cual comparto la responsabilidad de dirigir el sindicato de la refinería. Bueno, para ser breve y ganar tiempo, quisiéramos plantearle, primero que todo, una interrogante que puede ser muy general, pero da cuenta de la situación en la cual nosotros estamos hoy día. Frente a la disyuntiva de salvar a la TAM o salvar al ENAP. Yo creo que esa frase podría resumir un poco lo que estamos viviendo.
en la situación de NAP, donde en el último directorio del mes de mayo se tomaron algunas decisiones que hoy día nos tienen en un entredicho con la administración. Primero contarles, diputados y diputadas, que hoy día el consumo nacional de combustible está alrededor de un 50%, producto de los efectos de la pandemia, y el principal mercado de consumo, que es la región metropolitana, está aproximadamente en ese 50% de consumo. Y eso efectivamente afecta el negocio, aparte de las variables con el precio del crudo, que pareciera ser que ahora está entrando en un cierto nivel de estabilidad, y el efecto de los márgenes de refinación, que aún están negativos, producto de la gran cantidad de inventario de combustible que está disponible en el mundo. Hoy día tenemos 2 de las 3 refinerías que hay en Chile detenidas: la refinería de Gregorio Magallanes y la refinería de Biobío, acá en la comuna de Hualpén, en la 8ª región. Ese tema para nosotros no es menor y creemos que amerita una explicación, que creemos que está la explicación y que debe ser razonable, pero que hoy día no la conocemos. También quiero contarles, estimados diputados y diputadas, que hoy día existe un stock de combustible sobre los 55 días en el país, además de los stocks de las compañías distribuidoras y los barcos a la gira, que todavía deben quedar, particularmente en la bahía de Concepción y Quintero. Esto da cuenta entonces de una situación desde el punto de vista de los combustibles bien compleja, que llevó a tomar una decisión la semana pasada de detener la operación completa de la refinería Biobío en Hualpén a cuenta de la administración por un periodo de 2 meses. Esto con el argumento de poder anticipar una mantención de una de las unidades de la refinería y ganar un costo de oportunidad en esa mantención. El problema que tenemos hoy día nosotros y que queremos plantear en esta mesa, en esta comisión, es que, si bien es cierto, estamos de acuerdo con que se realicen estas mantenciones, que siempre son bienvenidas en empresas de trabajo continuo como son las refinerías, pero lo que nos complica hoy día es que no tenemos una fecha de partida de esta unidad. No tenemos y no sabemos cuándo vamos a partir nuevamente con la refinería, y esto ha generado una serie de suspicacias y también de temores, porque evidentemente ustedes comprenderán que en la zona de Hualpén, Talcahuano, donde están una gran cantidad de industrias grandes, digamos, de la región, y veo algunos parlamentarios ahí de la zona y me deben entender, nos provoca una incertidumbre el hecho de que no tengamos una fecha para poder definir la puesta en servicio de la refinería. También tengo que decir que la refinería que está en Aconcagua, cerquita de ahí, está en operación con el 100% de su capacidad de refinación. Entonces tenemos también dudas razonables para hacer preguntas como, por ejemplo, cómo se compatibiliza el hecho de que una de las refinerías de NAP, la que está en Aconcagua, está en servicio con un 100% de refinación. Tenemos altos inventarios hoy día en el país, tenemos barcos a la gira y tenemos un consumo promedio de un 50% justamente en la región metropolitana, que es la que es abastecida particularmente por la refinería de Aconcagua, y el centro sur del país, es decir, la región de Biobío y todo el sur de Chile y Magallanes, se encuentran con sus refinerías detenidas. En ese sentido, manifestamos nuestra preocupación. Queremos pedirle respetuosamente poder pedir algunas explicaciones o definiciones con más detalle respecto de este hecho, y particularmente poder tener una respuesta de la administración, que hasta el día de hoy no la hemos tenido formalmente, que es saber cuándo partiría la operación de la refinería en Biobío, puesto que no solamente nos preocupan los más de 700 puestos de trabajo directo que hay del personal propio de NAP en la refinería, sino
los más de 1.000 trabajadores y sus familias de los contratistas que operan dentro de la refinería normalmente, y me puedo quedar corto en el número porque la relación que hay es dos contratistas por cada trabajador propio. En ese sentido, nos tienen preocupados estas medidas que se han tomado. También nos preocupan algunas medidas operacionales donde se han ejecutado algunos memorándum internos del ENAP, donde hoy día tenemos trabajando en la operación, no solamente de Biobío, sino que en toda la operación de las dos refinerías más el oleoducto del Dao, que son las operaciones que tenemos en Chillán, Linares, San Fernando y Maipú, donde tenemos restricción de dotación, donde tenemos no reemplazo de cargos críticos y donde tenemos experimentos que se están haciendo para que operen las instalaciones de NAP personas que no están calificadas o que no fueron contratadas con ese fin. Yo les quiero recordar que la única operación más compleja que puede haber de una refinería de petróleo es una planta nuclear, y en Chile no tenemos plantas nucleares, por lo tanto tenemos refinería. Y para darle seguridad a esa operación, en todo el ámbito de la operación refinera, la certificación y la experiencia de los trabajadores debe estar muy resguardada. Hoy día esa condición no la tenemos resguardada en las refinerías, y también es una denuncia concreta que queremos hacer porque hemos transgredido nuestros propios estándares de seguridad sobre texto de las condiciones de la pandemia. Finalmente quisiera terminar diciendo que nos parece necesario que algunas instancias fuera de la ENAP pudieran solicitar a la administración y al directorio las consultas de rigor de lo que estamos planteando, puesto que hasta el minuto no hemos tenido respuesta internamente. Nos parece que es sumamente responsable que la administración declare cuándo van a partir las operaciones en Biobío para darle tranquilidad a toda la familia de los trabajadores directos e indirectos involucrados, y también para darle una tranquilidad a la región, que no vamos a seguir aumentando el número o el porcentaje de cesantía que tenemos. Finalmente, quiero decir de que nos preocupa también que desde la misma ENAP se nos informe que los accionistas de la empresa, representados por el ministro Ignacio Briones de Hacienda y el ministro Juan Carlos Llobet de Energía, hayan planteado que la ENAP no se pueda endeudar para pasar este difícil momento que estamos viviendo como país y como planeta. No puede ser, y con todo el respeto del mundo, que el ministro Briones nos explique cómo quiere salvar o cómo podría darse el salvataje de una empresa como la TAP y no poder decir que la ENAP no tenga derecho a endeudamiento. Yo creo que todos ustedes saben que la deuda estructural que tiene la empresa tiene muchas explicaciones. Podríamos hablar de la historia de ENAP y de todos los gobiernos que han instalado administraciones durante los últimos 20 años. Pero claramente hoy día lo que requerimos es que esta empresa estratégica de Chile reciba la ayuda necesaria de parte del Estado, y particularmente no como pasar o como capitalizar, sino que simplemente que se le permita a la ENAP buscar liquidez a través del endeudamiento, que es algo que nosotros no lo hemos escuchado dentro de la administración. Me quedo por ahí, estimados diputados y diputadas, y atento a cualquier consulta que nos quieran hacer. Muchas gracias, don Iván. A continuación, tiene el tiempo don Rodrigo Cifuentes. Activa el micrófono, por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los integrantes de la comisión. El más cordial saludo a mis compañeros dirigentes del sindicato ENAP Petrox. Nosotros estamos en esta ocasión convocados a esta comisión, primero para presentarnos como sindicato. Somos el sindicato interempresa de funcionarios de ENAP y sociedad anónima de la refinería. Nuestra fecha de creación
fue el 4 de julio del 2018. Luego, a raíz de muchos comentarios sobre despidos, algunos por temor se volvieron a su sindicato de origen. Eso ha sido un desmedro a la libertad de formación sindical, un comienzo que hasta ahora ha sido muy dificultoso, especialmente después de que nos despidieran a un total de 10 socios en enero del 2019. Eso debido a la reestructuración que se llevó a cabo por parte de la empresa. En ese contexto, nosotros comentamos la poca credibilidad cuando la administración tomó la decisión de despido en enero del año pasado. Su argumento fue que sería una pirámide invertida. Dicho comentario, realizado por nuestro propio gerente general, y en ese contexto, en la reestructuración, no podían haber jefes con menos de 6 personas a cargo, y cargo que se eliminaba no se reponía. En ese contexto no se ha dado esa situación. Hasta ahora, en Biobío, no hemos visto la reestructuración de la que se habló. Tenemos jefes de división con menos de 6 personas a cargo, incluso con 2 personas. Y lo peor es que en algunos cargos que se eliminaron se llamó a concurso para cubrir la vacante. Entonces, ¿cuál fue la finalidad de la reestructuración? Es algo que nos atañe en la pregunta. Continuando con la poca credibilidad, nos cuesta entender que todos los gobiernos hablen de fortalecer las organizaciones sindicales. Sin embargo, como lo mencioné al principio, acá siendo una empresa del Estado, se da todo lo contrario. Por ejemplo, no somos considerados como sindicato en reuniones que tienen que ver con decisiones que afecten a los trabajadores. El gerente de personas corporativo no responde a nuestros correos solicitando las reuniones respectivas, aún contando la empresa con un código de ética donde se dan los más altos estándares de comportamiento esperado entre empresa y organizaciones sindicales. Además, desconocen los tratados con la OIT, los cuales rigen una buena relación laboral. Algunos actores proclaman la unidad de los trabajadores, pero al interior de esta empresa no se da. Muy por el contrario, somos vistos no con muy buenos ojos entre las demás organizaciones sindicales. En estos momentos estamos solicitando a la administración poder negociar en forma voluntaria, ya que el 30 de junio se vencen nuestro contrato colectivo. Somos el único sindicato que no fue invitado a negociar en forma voluntaria este año, pero no vemos la voluntad de la administración para poder llegar a un acuerdo, ya que el tema lo debe resolver la Dirección del Trabajo, situación muy distinta a las demás organizaciones sindicales que sí negociaron en forma voluntaria. Con respecto a la situación de la empresa, hoy estamos en un escenario similar al del 2010, en donde se detuvo la planta, se realizó una mantención y luego de eso, los mismos que nos aplaudieron fueron los que despidieron a nuestros colegas. Es por eso la preocupación de mantener nuestros empleos y así también considerar en ese mismo grupo a nuestras familias. Con respecto a la situación del país, hacemos un llamado al empresariado a no seguir aprovechándose de esta situación que estamos viviendo, que hagan los esfuerzos como algunos empresarios ya lo han realizado, protegiendo los puestos de trabajo de sus trabajadores, no abusar del teletrabajo, respetando los horarios de los y las trabajadoras, ajustándose a los quehaceres de la familia. En el mismo contexto de la situación del país, creemos que de este difícil momento podemos salir en base a la unidad, dejando de lado cualquier color e ideología política, sabiendo escuchar a todos los actores y sectores de nuestra sociedad,
buscando un gran acuerdo nacional donde prime el bienestar de las familias chilenas que tanto lo necesitan. Esa es nuestra intervención. Muchas gracias. Gracias. Atento a sus preguntas. Se ofrece la palabra a los señoras y señores diputados. ¿Tienen consultas o opiniones? Diputada Sepúlveda. Gracias, presidente. Primero, yo soy diputada por San Fernando, ya lo conozco de la situación, ¿no es cierto?, de la ENAP. Pero decir que me parece muy preocupante, sobre todo lo que plantean, ¿no es cierto?, los dirigentes en relación a la situación, primero, de riesgo, ¿no es cierto?, y de la no especialización o no expertise del funcionamiento y de los trabajadores que están realizando hoy día, ¿no es cierto?, las faenas o las acciones que corresponden en la ENAP. Eso es preocupante, decir que por ejemplo, en San Fernando ahí tenemos todo un sistema de alerta, porque está muy cerca de la población, está dentro, ¿no es cierto?, de San Fernando. Y uno dice, bueno, uno supone que aquí hay una expertise de personas, de funcionarios, de profesionales para poder realizar esta función. Entonces, de verdad es súper complejo y difícil de entender lo que está ocurriendo. Lo segundo, presidente, es apoyar absolutamente lo que están planteando los dirigentes en relación a la falta de diálogo. O sea, si hay algo que nosotros hemos planteado permanentemente en esta comisión de trabajo, pero también en donde nos ha tocado actuar, es que, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es que tiene que haber una relación laboral de diálogo permanente, por la angustia, ¿no es cierto?, la incertidumbre que hoy día tienen muchos trabajadores en términos de la continuidad de su servicio. Cuando estuvo la ministra del Trabajo en la comisión al comienzo de la pandemia, hubo un compromiso de la continuidad laboral de aquellos, ¿no es cierto?, funcionarios públicos que estuvieran contratados por el Estado, y también entendíamos de la misma forma las empresas dependientes, ¿no es cierto?, del Estado, y la función además tan importante que realiza la ENAP. Entonces, sumarme, presidente, a la preocupación de los trabajadores y trabajadoras, decir además que todos los oficios que sean necesarios de enviar tanto al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda, como al Ministerio de Energía, y también, ¿no es cierto?, al directorio de la ENAP, con todo el respaldo de la comisión, presidente. Muchas gracias. Gracias. Diputada Sepúlveda. Sigue ofrecida la palabra. Diputado Bodilla. Ahí tiene el micrófono. Gracias, presidente. La verdad es que, como usted sabe, yo no soy integrante de esta comisión, pero he querido venir porque, sin duda que ENAP en nuestra región es una empresa muy importante y por eso creo que es importante escuchar el planteamiento de los trabajadores y de sus representantes, en este caso de los sindicatos. Pero yo quisiera, más que al contenido de las exposiciones, yo quisiera hacer una observación y un llamado a la empresa, fundamentalmente en relación al trato que se les da a las distintas organizaciones sindicales. Yo creo que independiente del tamaño, el trato debe ser igualitario, no se debe discriminar uno respecto de otro. Y aquí lo que acaba de plantear el presidente del sindicato 3 es preocupante, que en definitiva no se les esté dando el mismo trato que se merecen todos y cada uno de los trabajadores de esta empresa. Por eso yo quisiera, a través de esta comisión, hacer un llamado a que corrijamos estas prácticas, sobre todo cuando se trata de una empresa del Estado. Debe y tiene que tratar en forma igualitaria a todos y cada uno de los trabajadores y, por cierto, darles el trato que corresponde a todos y cada uno de los dirigentes de esta empresa, que en definitiva, como digo, es del Estado y debe dar el ejemplo en relación al trato que se le da a sus trabajadores. Nada más, presidente.
Gracias, diputado. No, bueno, yo simplemente resumir de lo planteado por los ambos sindicatos y que ellos plantean y piden oficiar al Ministerio de Hacienda, al de Energía y obviamente al directorio de la empresa para que primero se entregue al Parlamento cuál es el plan. Esta es una empresa, quiero recordar, del Estado, una de las más importantes respecto de lo que tiene el Estado como empresa, es la que refina el combustible, prácticamente el más del 90% del consumo es por origen de las refinerías que tiene el país, y por tanto para este tiempo de crisis es darle conocer cuál es este plan de contingencia y por lo tanto solicitarlo a los dos ministerios y al directorio, y en segundo término agregar lo que muy bien plantea el diputado Badilla respecto de las relaciones laborales. Las empresas públicas debieran ser el ejemplo en estas materias para el país, y a mi entender las situaciones que se han venido manifestando en el último tiempo no son las deseables, no son las que debieran estar llevándose a cabo para que haya un buen entendimiento, para que haya efectivamente relaciones de diálogo y de encuentro para abordar todos estos planes de contingencia y eliminar la incertidumbre y las dudas y resolver la gran pregunta que plantea el presidente Iván Montes: ¿cuándo es la fecha de reinicio que tiene la refinería Bio Bio de sus funciones, que es el punto de incertidumbre para todos los trabajadores que allí están, no solamente los que son de la planta, sino que también los que son parte de las contratistas, como se les conoce en el vocablo de la refinería? Someto, por lo tanto, a consideración de la comisión oficiar a estos tres entes que he mencionado: al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía y al directorio. ¿Quién está pidiendo la palabra? ¿Barros? Sí. Diputado Barros, disculpe. Gracias, presidente. Sí. Sí, solamente dar mi total aprobación a los oficios que usted está pidiendo. Yo concuerdo y tengo mucho respeto por el diputado Badilla, que siempre lo he visto preocupado de estos temas, así que en atención a aquello, apoyar con todo. La única pregunta al primer expositor es ¿qué tendría que ver la TAM con todo esto? No logro entender la analogía entre una empresa del Estado, ¿no es cierto?, que da empleo de acuerdo a lo que veía a cerca de 3.000 personas, versus a una que da empleo a 45.000 directos versus 250.000 empleos indirectos. No logro entender la analogía que se hace entre una empresa y otra. Yo supongo que ante la perspectiva de que pudiesen ponerse dinero fiscales en el salvataje de la TAM, podría ser por ahí, pero entendiendo también que la TAM es una empresa estratégica que probablemente transporta a muchos de los propios diputados desde regiones hacia el Parlamento, y que además es una especie de estrategia desde el punto de vista de la carga, etcétera, y que yo no encontraría nada terrible que pudiésemos ir, obviamente, contra los intereses de sus propietarios en términos de la pérdida de propiedad, que Chile pudiese ir al rescate de una empresa estratégica, pero no logro entender cuál es la relación entre la TAM y ENAP. Yo supongo que la TAM será cliente de ENAP, entre otras cosas. Esa pregunta nomás, y en lo demás todo el acuerdo para los oficios que usted ha señalado. Gracias. Si estima bien, el Iván Montes tiene su minuto. Fondo, la analogía solo tiene que ver con lo siguiente. Como lo comenté, los accionistas que van o que participan desde el gobierno representando al Estado en la ENAP son el ministro Ignacio Briones y el ministro Juan Carlos Llobet. Hicimos la analogía porque en los últimos directorios de la ENAP con los accionistas, la posición que se nos ha dicho a nosotros desde la ENAP, no tenemos la posición directa de los ministros, es que la ENAP tiene que hacer un plan de contención de costos, que lo estamos haciendo desde hace 2 años, y donde hemos tenido la pérdida de puestos de trabajo y despidos, entre otras cosas. Que además la ENAP no va a ser capitalizada, lo cual es lógico en las condiciones que estamos pasando hoy día,
en el país. Y tercero, que para nosotros lo más delicado, diputado Barro, que la ENAP no se puede endeudar para pasar este difícil momento y tener liquidez para poder seguir operando en el país. Ese es el punto. El punto es solamente decir que el ministro de Hacienda, con todo el trabajo que tiene y la tremenda responsabilidad que tiene, debería también procurar de que la Empresa Nacional del Petróleo tenga una oportunidad de autosalvarse, a lo mejor buscando créditos que le permitan operar. Eso es todo, diputado. En el resto estamos todos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo, diputado Barro. Efectivamente, nosotros viajamos desde el sur por LATAM. No nos trata bien a veces, sí, pero quiero decirle que el combustible que usan los aviones LATAM lo refinan en refinería Bio Bio. Se colaboran, son estratégicas ambos. Claro. Bueno, reitero, acordado entonces el oficio a los tres estamentos que he mencionado: Hacienda, Energía y el Directorio. Ok, muchas gracias. Acordado entonces, hay que tocar la campana porque si no, no se cierra. Muchas gracias a ambos sindicatos por haber estado presentes y esperamos haber satisfecho su expectativa. Gracias. A continuación, en el tiempo solicitado, están los... Ok. Están presentes los señores Juan Riquelme Varela, tesorero nacional del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Correo de Chile, y el señor Alan Mesa Castro, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Correo de Chile. Buenas tardes. Un segundo. ¿Escuchan? Sí, se escucha, un segundito. Ya, buenas tardes. Bueno, primero que todo, agradecer el espacio, saludar al presidente de la comisión. Un momento. Perdón. Estamos armando un segundo. Sí. Ya. Bueno, va a hacer uso de la palabra en primer término don Juan Riquelme, don Alan Mesa Castro, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Correo de Chile. Tiene la palabra. Sí, bueno, primero que todo, agradecer el espacio, don Gastón, y agradecer a los demás compañeras, o sea, diputadas y diputados que no están hoy día escuchando. Ya, poner en contexto que en esta exposición estamos dos sindicatos que representamos a 2.700 trabajadores aproximadamente de la empresa Correo de Chile, Sindicato Nacional de Trabajadores de Correo de Chile, SINTECH, y el presidente del Sindicato Nacional de Carteros, compañero Fernando Olivares. Ya, en relación a esto, hoy día, en una serie de acciones que estamos haciendo ante la autoridad política, estamos hoy día a la instancia de la Comisión de la Comisión de Trabajo, poniendo un poco con preocupación el escenario actual que estamos viendo como empresa. Primero que todo, señalar y contextualizar que somos una empresa autónoma del Estado, una situación muy similar a los compañeros NAP que exponían recientemente. Somos una empresa considerada servicio esencial en el contexto de la pandemia, somos una empresa estratégica. Tenemos esta figura poco grata, media híbrida entre lo público y lo privado. Contarle brevemente que en el último censo del 2017 salimos a censar los trabajadores de Correos de Chile, trabajadores y trabajadoras de Correos de Chile, entendiendo un poco y el anhelo de volver a lo que éramos en su momento, un servicio público. Somos considerados hoy día trabajadores autónomos, nos regimos por el Código del Trabajo, y lo que estamos viendo hoy día es preocupante, dado lo que declaré recién, o sea, nosotros somos un servicio esencial y hemos trabajado en la pandemia con normalidad, abasteciendo a todo el país con la logística necesaria, a todo lo que es la distribución, la paquetería internacional, la paquetería nacional, todo lo que es la carta certificada, o sea, el correo trabajado con normalidad en todo este periodo de pandemia. Como se pudo ver en la lámina que estamos poniendo, hubieron ya un compañero fallecido, tenemos 45 compañeros confirmados, tenemos una decena, casi una centena de sospechosos, y en relación a eso hoy día vemos con preocupación cómo se está utilizando el artículo 161 en necesidad de la empresa para despedir a compañeros. Ya entendemos hoy día como una empresa estatal, como una empresa pública, hoy día debiéramos trabajar en conservar el empleo y no lo contrario. Eso es lo que nos preocupa a nosotros hoy día. Nosotros queremos buscar en este espacio la intervención de ustedes para ir en pos de eso. O sea, hoy día Correo está prestando un servicio esencial, estamos en una situación financiera complicada, no más complicada que muchas empresas. O sea, se habló recién de lo de la TAM, nosotros compartimos la opinión del compañero de NAP,
Creemos que tenemos que ser fortalecidas las empresas públicas. Esta empresa da trabajo en forma directa a 6.000 personas e indirecta a mucha gente más. Entonces, en relación a eso, también creemos que hoy día el Estado tiene que involucrarse en ese contexto. Nosotros hoy día estamos en la situación complicada, ya que también, aparte del 161, están desapareciendo, están externalizando sucursales en comunas pequeñas, que es donde el correo cumple el servicio postal universal, que un poco es el gran sostenedor de esto. O sea, hoy día correo está en lugares donde no es rentable, donde el correo tiene que cumplir el rol de servicio social, e incluso en convenios internacionales que estamos inscritos como Estado. Convenio a través de la Unión Postal Universal, convenio de llevar el correo público a los lugares más lejanos del país, y eso también de cierta medida complejiza a la comunidad, porque hoy día estamos hablando de sucursales pequeñas como Mejillones, Taltal, Freire, muchos lugares donde no llegan en primera instancia las grandes empresas de logística, inclusive instituciones financieras, que el correo también presta un rol de servicio casi como un brazo logístico del Estado. Y en relación a eso, antes de dejar la palabra al compañero Fernando Olivares, presidente del Sindicato Nacional de Carteros, acudimos a esta instancia por lo mismo. Sabemos con preocupación esto, escuchamos la declaración del presidente de la República, también del ministro del Interior, respecto a estos 5 ejes fundamentales para el gran acuerdo nacional, y sin embargo hoy día en Correo no está haciendo carne eso. O sea, hoy día en Correo vemos la situación bastante complicada. Todos los días están despidiendo trabajadores, ya llevamos alrededor de 200 puestos de trabajo menos entre planes de egreso, y particularmente ahora último el artículo 161, y queremos tener cierta tranquilidad para que nuestros compañeros y compañeras a lo largo del país puedan trabajar con tranquilidad, porque hoy día lamentablemente no solamente el temor del virus, sino que también el temor a perder el empleo. Contextualizar también que miles de trabajadores de Correo de Chile, carteros y operadores de sucursal y gente que presta servicio directamente hacia el público, hoy día atienden a miles de chilenos normalmente con los utensilios adecuados, pero sin embargo siempre está el temor del contagio, y eso está incrementado hoy día incluso en un problema psíquico de estrés de muchos compañeros que hoy día están viendo con peligro su puesto de trabajo. Así que le doy la palabra al compañero presidente del Sindicato Cartero, Fernando Olivares. El que le da la palabra soy yo. Don Fernando Olivares, en nombre del Sindicato de Carteros, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Bueno, y por su intermedio saludar a los honorables diputados que se encuentran presentes en la comisión. Varios de ellos que nos conocen hace bastante tiempo, nos han acompañado, y por eso también me gustaría darle el saludo afectuoso. Digamos, conocen nuestra realidad desde años, digamos, de las dificultades financieras que ha tenido Correo a lo largo de su tiempo, por ser una de las empresas que sigue siendo autónoma del Estado, que tiene ese rol de autofinanciarse, pero que carga con un servicio público, con un rol social, con la obligación de prestar este servicio de conectividad, incluso en los lugares donde no es negocio estar presente. Muchos de ustedes saben de eso, porque son representantes de regiones donde efectivamente a lo mejor no está concentrado el mercado postal, pero no obstante hay una sucursal de Correo. Bueno, ya lo decía Alan, en honor al tiempo vamos a tratar de sintetizar, porque hoy día el contexto, evidentemente, y ustedes lo saben mejor que nosotros, nos lleva a hablar de la crisis sanitaria inédita en la historia, por lo menos de los que estamos vivos, digamos, que nos hace y nos pone en una condición de riesgo superior o mayor. Solamente contarle y enfatizar, digamos, de que Correo, al igual que otras empresas y servicios, ha sido declarada servicio esencial. Por tanto, a partir de después de marzo no hemos parado nuestra operación. Y a lo que anteriormente señalaba, nuestras permanentes dificultades económicas, sin llegar a ser deficitarias, pero siempre con una debilidad estructural económica por soportar este rol social a costa de nuestros propios ingresos, sin tener aportes importantes del Estado, se acrecenta a propósito de la crisis sanitaria. Como le está pasando a toda la economía, digamos, toda la economía está entrando en un proceso de recesión. No obstante eso, nosotros hemos seguido operando con todas estas dificultades, pero en este contexto de la crisis, evidentemente, aparte del riesgo mayor a contraer el contagio, el riesgo que tenemos todos, pero por la naturaleza de nuestra función y por un nivel de exposición mayor, hemos tenido que estar lidiando con esto a lo mejor de una manera más cercana. Ya lo expresamos en la primera lámina. Tenemos que dar cuenta del lamentable fallecimiento de uno de nuestros carteros, de 2 que están hoy día actualmente hospitalizados con riesgo vital, una cantidad de contagios
que supera los 45 confirmados, 100 más, alrededor de 100 en monitoreo sospechoso. Entonces, bueno, es una reproducción de la realidad que está pasando en el país. Pero hoy día nos hace llegar a usted, honorable representante del Parlamento, porque esta crisis se le suma ahora a la otra crisis, que es el tema económico y de estabilidad en el trabajo. O sea, Correo en este sentido, lo que la administración de Correo está implementando hoy día un tema de reestructuración en la empresa que está implementando la estabilidad del empleo, avanzando en medio de esta crisis con la aplicación del artículo 31 de trabajadores. Tenemos alrededor de 40 trabajadores entre el viernes de la semana pasada, durante la semana pasada alrededor de 40 personas, hasta el día viernes, que han sido notificadas por el y qué cosa que va, Alan algo lo decía, que va contra el sentido, más allá, digamos, de alegrarnos por algunas medidas que anuncia el gobierno en términos de esta construcción de un acuerdo nacional que, entre otros elementos, contempla la protección al empleo y la reactivación económica, e incluso con algunas declaraciones de salvataje a algunas empresas privadas, que nosotros, pues, desde el rol del trabajo nos alegramos que eso ocurra. No obstante, se nos arma una contradicción tremenda cuando los trabajadores de las empresas estatales ven que las autoridades de gobierno ponen como ejemplo situaciones de empresas privadas y no hacen un guiño a las empresas públicas. Escuchábamos con atención lo que pasa con el caso de NAP, que no es muy distinto a nosotros. Esto se enmarca en un proceso de las empresas públicas y de las cuales estamos en mayor precariedad, digamos, porque no hemos logrado tener desde la autoridad gubernamental o del mismo Estado una visión respecto a qué es lo que esperan de nosotros. Y en ese contexto hoy día se nos pone a los trabajadores en esta situación de no solamente la presión psicológica y la exposición al riesgo sanitario, sino además también el miedo a perder la pega. Esa es la verdad. Desde ahí, y para sintetizar, con mucho respeto, lo que nosotros quisiéramos exponer a ustedes junto a otras contarles que el día 13 estuvimos poniendo en la Comisión de Hacienda, paradojalmente algunos de ustedes son miembros también de ella, que exponiendo esta misma situación, y de ahí en esta misma sintonía, porque para ustedes esta Comisión del Trabajo, para nosotros un evidente sentido de protección al trabajo, es pedirles solamente que ¿me escucha, verdad? Sí, te escuchamos. Es pedir que se interpele o se le pida por favor a ambos ministerios, Hacienda y Economía, y mediante ello al sistema de empresas públicas, que declare cuáles realmente son las intenciones respecto a la estabilidad y la habilidad de empleo de trabajadores de Correo. Bueno, contarles que nosotros hemos entrado en una situación de conflicto en la que hemos dado cuenta al presidente de esta comisión, el tal tanto ofició, ha hecho algunas gestiones también con nosotros respecto a eso, pero dar cuenta de que hoy día estamos en una situación de conflicto que nos tiene en una mesa de mediación por una denuncia que hicimos de prácticas antisindicales y derechos fundamentales a los trabajadores, que lamento también escuchar que al final esta es una situación que se replica también con la empresa de NAP, que al final hay conflictividad, hay un mal manejo, si se puede decir así, de las relaciones laborales al interior de las empresas públicas, que está de una u otra forma siendo el preámbulo a una crisis mayor a solamente el tema sanitario, sino también el tema, como les digo, de la estabilidad. Quizás ahí también podríamos sumar, respetuosamente les pido al Ministerio del Trabajo y a la Dirección del Trabajo que no escatime esfuerzo para que en el fondo cumplan su rol fiscalizador y de mediación para superar este conflicto. Y el último punto que tiene también que ver con el tema sanitario, que me permito agregar también a nuestra solicitud, es que en su rol de fiscalización cumplan con oficiar a la mutualidad, en nuestro caso a la Asociación Chilena de Seguridad, porque nosotros tenemos la sensación de que no se está cumpliendo con el proceso, con la ley de 16.744 y en el fondo asegurar la seguridad del trabajo. Respecto particularmente lo que nos ha pasado con los contagios COVID, nosotros entendiéramos que es de sentido común que al ser empresa esencial, servicio esencial, el cuestionamiento a la trazabilidad del contagio no puede darse en las empresas que hemos seguido trabajando.
Es desde ahí que nosotros somos, no, la Asociación Chilena de Seguridad se escuda en este tema que no ha sido declarada enfermedad profesional para no poder determinar si el contagio es o no de origen laboral. Desde ahí que llegamos a las salas de urgencia de la H y efectivamente tenemos que recurrir a cualquier institución privada a atendernos de manera particular, siendo que el contagio de nuestros compañeros carteros, el contagio de nuestros compañeros operadores que trabajan en ventanilla de atención, se comprueba la determinación de trazabilidad, no obstante así son cuestionados el origen laboral de este contagio. Entonces, ahí pedirle, me permito a la instancia presente, pedirle que quizás pudieran poner atención, porque probablemente no vamos a alcanzar a determinar ojalá que podamos controlar la crisis sanitaria, pero este tema del COVID va a seguir siendo un nivel de exposición, vamos a seguir seguramente lidiando con mucho tiempo. Entonces, desde el punto de los trabajadores, creo que es impresentable que nosotros tengamos que pagar, en el fondo, los costos, y lo sumo con lo otro. O sea, pagar la crisis económica y también hacernos cargo en forma particular la gente que está trabajando, o sea, que está mandatada a trabajar, no es que por antojo es un capricho el hecho que nosotros hemos tenido que operar, ha sido una definición estratégica del Estado, del gobierno, que dice que los servicios de conectividad dentro de otros servicios no podían dejar de funcionar. Bueno, esa sería mi intervención, desde ya les agradezco y ojalá podamos estar en acciones concretas que nos permitan y nos ayuden a superar esta crisis, pero que pongan atención en el tema, porque recordarle a los honorables, el tema de correos viene hace muchos años saliendo cada cierto tiempo a la reflota y no se toma una solución o una medida concreta profunda. O sea, nosotros solamente hemos hablado de ampliación del giro, hemos hablado en el fondo que nos den las herramientas. Si queremos seguir siendo públicos, creemos que somos capaces de poder llevar el servicio, solamente que nos destraben un poco la amarra y en el fondo que exija que existe una preocupación desde el rol del Estado y más allá del gobierno de turno respecto a qué es lo que espera de estas empresas que somos las que prestamos un servicio a la comunidad. Eso, parlamentario, gracias. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra a las y los diputados, quiero dar a conocer que la comisión ofició al sistema de empresas públicas y a la gerencia respecto de lo que tenía que ver con justamente con los despidos ocurridos en la empresa Correo, ¿ya? Para que también sea considerado dentro de las opiniones y de las evaluaciones que puedan hacer también ustedes como dirigentes. Ofrezco la palabra a las y los diputados. Diputado Jiménez. El diputado Jiménez, se le ve el brazo ahí. Sí. Diputado Jiménez, usted pidió la palabra. Active el micrófono, por favor, diputado. Sí, usted. Ya, perdone, que se me estaba acabando la batería del computador, así que pensé que estaba elongando. Algo parecido para el enchufe. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas y saludar a los dirigentes de Correos de Chile. Yo solamente quería hacer una reflexión. Mi relación con Correos de Chile viene de la época de Hernán Flores. De ahí, mi suegra también fue funcionaria de Correos y he estado muchas veces en la sede de ustedes. Así que solamente quería saludarlos, darle el apoyo. La sesión pasada nosotros ya habíamos pedido estos oficios. La diputada Sepúlveda también lo había solicitado, y decirle que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque fíjese que esto no ocurre ahora es un momento especial, la pandemia, todo lo que está ocurriendo con despidos, con funcionarios que están enfermos, pero a lo largo de años, muchos años, yo siento siempre que ha existido la intención de privatizar Correos de Chile, de sacarlo y ha sido como una pelea constante ahí, de estar peleando que se mantenga como una empresa estatal, como lo que es, y por eso muchas veces da la sensación que no se le apoya lo suficiente para que vea que es una empresa que no funciona bien, y entonces decir, bueno, esto hay que privatizarlo, hay que
porque ya no está funcionando, pero el Estado nunca le da los recursos necesarios para que funcione bien, como que la deja de lado. Entonces, bueno, ahora solamente decirle que vamos a oficiar todo, volver a enviar, si es que nos enviaron ya la semana pasada, porque como le digo, lo habíamos pedido, pero hay uno que pidieron también a la Mutual, que ese entiendo nos había pedido la sesión pasada, pero mandarle un abrazo a través de usted a todos los trabajadores de Correos de Chile y bueno, decir que esta comisión va a hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos. Eso no es, presidente. Gracias. Diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Primero saludar a los dirigentes de Correos de Chile que no están, que hoy día están en la reunión en forma telemática y decir que estuvimos muy preocupados, ¿no es cierto?, por varias denuncias que recibimos ahí, don Luis Castillo, que nos escribió para decirnos, mire, los despidos que están ocurriendo en distintos comunas y como decían bien los dirigentes acá, en distintas comunas de nuestro país, fundamentalmente las comunas más pequeñas y rurales, que además me toca representar a mí en forma especial en este congreso. Pero además la labor, ¿no es cierto?, que ustedes están realizando, que es una labor súper importante y sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto?, de pandemia. Y que es una labor, ¿no es cierto?, que se ha catalogado como imprescindible, como necesaria. Y que a partir de eso nosotros hablamos hace algún tiempo atrás, cuando comenzó precisamente la pandemia, con el superintendente de Seguridad Social de la Suceso, en donde nosotros planteábamos qué es lo que iba a pasar con la trazabilidad de los casos de coronavirus en relación a los trabajadores y que se calificaran posteriormente como enfermedad laboral, ¿no es cierto?, en las licencias tipo 6, para que además fueran revisados, diagnosticados, revisados, pero tratados también a través de las distintas mutualidades. Y hubo un compromiso de esto, presidente. Yo creo que es muy importante que nosotros oficiemos hoy día a la Superintendencia de Seguridad Social, porque ustedes salen a la calle permanentemente, es parte de la función que ustedes tienen, y van a estar en riesgo constante, sobre todo, ¿no es cierto?, en las ciudades más grandes, donde tenemos una prevalencia tremenda del coronavirus. Yo creo que a la Suceso tenemos que hacerlo en forma inmediata, urgente, incluso más. Deberíamos tener en forma telemática una reunión con la superintendencia con el caso de ustedes. Y lo segundo, presidente, yo vuelvo a insistir, de la misma forma como lo hice con la ENAP, aquí hubo un compromiso de parte de la ministra del Trabajo en su minuto de aquellos trabajadores que eran dependientes del Estado. Y yo creo que también un compromiso que tenemos que revisar con el ministro de Hacienda en relación a los trabajadores que están en las empresas públicas, porque no hay una diferenciación, no hay una diferenciación para nosotros, son igualmente dependientes del Estado de Chile, con una administración autónoma, con un directorio, ¿no es cierto?, con una gestión autónoma, pero siguen siendo trabajadores y empresas además que tienen una tremenda historia como la ENAP y ustedes dentro del Estado. Primero reciban todo nuestro agradecimiento, un agradecimiento por la labor que realizan permanentemente. Y además el oficiar todo lo que sea necesario, presidente, pero si usted me lo permite, no solo oficiar, yo creo que es bueno que tengamos telemáticamente aquí, como en otras comisiones, al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo y también a la superintendencia. Muchas gracias, presidente. ¿Se la palabra? A ver, yo voy a hacer uso de la palabra. Yo pediría que la empresa nos explicara cuál es el plan estratégico, qué contiene respecto de la empresa, cuánto va a invertir, si va a invertir ahora, sobre todo en innovación o en otros elementos que permitan robustecer la organización de la empresa y mejorar la gestión. Y un segundo capítulo que tiene que ver con todo lo que son las relaciones laborales, y ahí incluyo, por lo tanto, cómo ellos observan esto, cómo van a aplicar, porque acá hay 200 trabajadores que están fuera de la empresa por aplicación del artículo 161. Y ahí concuerdo con la diputada Alejandra Sepúlveda en que evidentemente la ministra del Trabajo tiene la opinión ahí respecto de algo que uno no esperaría que en este tiempo de crisis
por pandemia o por carácter sanitario, pero además social y económica, una empresa del Estado esté aplicando el artículo 161. Entonces, debiera haber un instructivo interno respecto a este punto, o sea, por lo menos esperen un tiempo, no es mucho lo que tienen que esperar, y si efectivamente van a tomar estas medidas, dentro de ese plan estratégico, me imagino, existirá algún plan de protección para aquellos trabajadores que se tengan que ir, porque estamos hablando de empresas públicas y no de una empresa menor. Luego, entonces, oficiar al CEP, Hacienda, y también está la Subsecretaría de Seguridad Social, y yo agregaría, sí, se lo propongo a usted, diputada Sepúlveda, que tengamos esta teleconferencia en lo específico, porque no es la única empresa que ha tenido dificultades respecto de la aplicación de esta medida de las licencias que otorga la autoridad sanitaria en el caso de las regiones y, bueno, la región metropolitana también, es la Seremi de Salud, que pasa a ser la autoridad sanitaria que otorga la licencia tipo 6 y que después tiene que cancelarla la mutual. Y la mutual no tendría por qué cuestionar el otorgamiento de esta licencia, porque se da a partir de razones que se produce la contaminación en los lugares de trabajo, y más este tipo de trabajadores de correo que tienen que además andar en las calles de las ciudades o de los diferentes pueblos en donde ellos ejercen su labor como carteros o la función que tengan. Entonces, yo agregaría eso porque es una situación que está ocurriendo no solamente a correos. Yo soy de Talcahuano y costó un mundo convencer a una industria y a una de las mutuales que pagara la licencia, porque ellos consideraban que no era apropiada. Pero convengamos que no es el caso, sino que hay un dictamen, hay por tanto una fórmula y un protocolo para la operación de este tipo de licencias, y esa hay que acatarla y hay que simplemente pagarla para no poner en dudas y en incertidumbre a los trabajadores que esperan tener su sueldo a final de mes, pero se ven impedidos de esto en muchos casos porque hay una posición distinta de quienes son hoy día las mutuales. Hay tres en el país: la mutual, justamente, el IST y la Asociación Chilena. Entonces, creo que esto hay que de una vez por todas normalizarlo, porque además tenemos para un buen rato en esta crisis, y obviamente no podemos tener en tanta incertidumbre a los trabajadores y trabajadoras producto de la mala aplicación de el pago de la licencia clase 6 como está caracterizada. De acuerdo, someto a la consideración, entonces estamos de acuerdo con oficiar al Ministerio de Hacienda porque es responsable de este plan estratégico y de su financiamiento, y cuál ha sido la instrucción, por lo tanto, que le ha dado a la gerencia y al directorio respecto de si es que va a efectuar algunos recortes económicos que también se esclarezcan y se den a conocer. Y lo segundo, dentro de lo mismo, cuáles son entonces las relaciones laborales que se van a aplicar, cuáles son los planes que ellos tienen respecto de los trabajadores de correo, y al CEP, que también tiene que tener conocimiento de esto, porque entiendo que lo proponen y lo sancionan ahí. ¿De acuerdo con eso? Bueno, ¿se acuerdan entonces? No puedo ofrecer más la palabra porque ya, de acuerdo al reloj, estamos en el tiempo, y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta. Gracias.